Pues es un balance magnífico, magnífico desde el punto de vista personal y profesional. Siempre desde el punto de vista personal, pues ocupar un cargo público de la administración pues es un reto y tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero yo quiero destacar la parte profesional. En estos 10 años he aprendido sobre gestión del patrimonio cultural como pienso que no hubiera aprendido en ningún máster de ninguna universidad, porque nada forma como el tener que tomar decisiones día a día sobre los bienes del patrimonio sobre los que hay que decidir. Y esto a veces no se puede enseñar en las escuelas o en las universidades. Sí, la idea del plan se llama Plan País. En español, país es un juego de palabras porque es un acrónimo de patrimonio histórico, pero también país es paisaje, paisanaje, es territorio. Y hemos querido dar un giro total, incluso en un momento en el que era el año 2004-2005, el comienzo de este plan, en el que no había una crisis económica como hay hoy, pero sí que estábamos convencidos de que había que cambiar el concepto nuclear de los instrumentos para la gestión del patrimonio desde el punto de vista público y privado. Y pensamos que lo importante lo práctico no son los bienes, no son los monumentos, sino que son las personas y es el propio territorio que ha construido a lo largo del tiempo ese mismo patrimonio. Por lo tanto, hay que dirigirse al territorio como instrumento de gestión y como instrumento también de promoción y de difusión. Esa visión nueva de visión del patrimonio como un servicio público que hay que atender en el territorio surge en 4 planes operativos en torno al románico, que desde luego sí que ha sido un éxito a nivel práctico, tanto en términos de alcance del propio plan, de alcance en el número de bienes que han sido atendidos, como en los conceptos de sostenibilidad en relación a cuáles han sido los fondos públicos y privados que hemos tenido que poner en marcha y a los logros obtenidos. La ratio entre recursos y bienes atendidos es magnífica, mucho mejor que cuando se actuaba por decisiones singularizadas sobre cada monumento. Sí, en efecto, en primer lugar hay una visión integral que cambia no solamente el objeto de atención de la gestión del patrimonio, que ya no es el monumento sino el territorio, pero también la visión integral en cuanto al enfoque, en el modo de intervenir. De tal manera que se entiende que ese territorio, caracterizado por una fuerte presencia cultural y de patrimonio cultural, necesita una atención constante. El plan atiende a un periodo de puesta en valor y de atención durante una serie de años donde se atienden desde distintas disciplinas, arquitectónicas, arqueológicas, de restauración de bienes muebles, pero también de sociología, porque se intenta hacer concienciar más a los habitantes de las zonas próximas a estos bienes. Todo esto se ha trabajado mucho estos años, pero desde el comienzo se sabe que estos planes están abiertos al futuro, de tal manera que a partir de un primer comienzo, incluso de creación de esa conciencia de territorio cultural con un concepto de valor, pues los propios habitantes sepan que tienen ese valor, que tienen cada vez más ellos y menos el Estado, más la propia población, tomar las riendas de su propio trabajo utilizando el patrimonio como un recurso. Y se puede seguir interviniendo desde distintas disciplinas porque el proyecto no ha acabado, no se dice este monumento ya está restaurado, se puede seguir manteniendo, avanzando en la valoración del entorno. Y en ese sentido sí que es verdad que en unas segundas fases lo que tenemos que atender sobre todo más es a utilización de esa marca territorio, de la puesta en valor ya de una marca cultural que atraiga a su vez pues, nuevos conceptos de valor en otros bienes que hasta ahora no estaban atendidos pero que están en el mismo territorio. Si antes habíamos actuado en unas iglesias o en unos yacimientos, puede atenderse ahora a otro tipo de bienes que tienen que ver con los conjuntos históricos, con bienes etnográficos, todos dentro de la marca de creación, de la marca creada de valor que puede ser territorio románico, Románico Norte, Soria Románica o Zamora Románica en la ciudad. Sí, la plataforma EVOC surge hace 2 años como una respuesta, como una consecuencia de un proyecto europeo patrocinado por la Comisión Europea
que a su vez nace de una inquietud de agentes públicos y privados que lidera la Junta de Castilla y León en torno a la aparición de la crisis y la necesidad de no ver el patrimonio cultural como unos bienes a los que no se puede atender en tiempos de crisis, sino ver precisamente desde una visión contraria. Nosotros decimos un giro copernicano en español, de tal manera que la cultura y el patrimonio cultural se convierta en un modelo alternativo de gestión, de desarrollo económico, de desarrollo social. No se trata tanto de buscar un retorno directo económico de la utilización de los bienes patrimoniales, que también, sino sobre todo de ver que el patrimonio cultural puede estar inserto en la cadena de valor social y económico como cualquier otra actividad, como la actividad del medio ambiente, la actividad industrial, la actividad del propio turismo, pero no hay que aceptar necesariamente que la intervención pública y privada en el patrimonio cultural es siempre una carga necesaria, eso sí, agradable, para disfrutar, bella, pero que no produce valor práctico a la vida de las personas en otros aspectos. Esto es lo que la plataforma EVO quiere decir, no es así. Hay que utilizar el patrimonio cultural con sus límites y con sus posibilidades, pero como cualquier otro bien social que produce bienestar social, puede producir bienestar social. Bueno, uno de los objetivos de la plataforma EVO, tan importante como buscar estos indicadores que muestren estas intenciones, estas estrategias de vincular actividad del patrimonio cultural con desarrollo social y utilización e inserción del patrimonio en la cadena de valor social, tan importante como ese objetivo, digo, es también el de hacer un marketing social sobre esta misma cuestión. En primer lugar, entre las personas que habitualmente se dedican al patrimonio cultural, que ellos mismos muchas veces tienen una visión segregada de cuál es su actividad. Piensan que son artistas o que son estudiosos del arte o del patrimonio cultural, pero no que están insertos en una cadena de actividades que pueden generar otro tipo de economía, otro tipo de vida, de bienestar social, ¿no? Por tanto, el primer ámbito es el de los propios profesionales, de la propia disciplina del patrimonio cultural. En segundo lugar, efectivamente, las instancias, las administraciones, las instituciones, que son las responsables también de dirigir políticas públicas en este sentido. Creo que ahora mismo pues, la estrategia del Horizon 2020 y el nuevo horizonte que se crean en los programas Marco va mucho más a esta transversalidad de pensar que el patrimonio cultural no puede ser distinto de las políticas de desarrollo urbano o territorial, en los que la calidad que se pide y la eficiencia energética, ambiental, en ese ámbito el patrimonio cultural puede ser un factor de creación de valor bajo esos objetivos también. También esta visión que venimos comentando, ¿no? Que es quizá una visión de insertar el patrimonio cultural dentro de lo que es una visión holística del valor social, pues el mundo de la educación, yo diría de la infancia, no solamente en el ámbito reglado, de la educación reglada, sino en el ámbito de la transmisión de conceptos, de valores, de ideas, es fundamental. Y bajo dos premisas. En primer lugar, porque es evidente que el futuro social respecto de los agentes que tomen decisiones en relación al patrimonio cultural y el papel que puede jugar en la sociedad va a depender de los niños de hoy, de los jóvenes de hoy. Pero también, y yo diría que esto es más importante, desde la propia visión holística del patrimonio cultural como factor de creación de valor. Personalmente, que una persona que está sensibilizada con la cultura desde su más tierna infancia no solamente está más capacitada para ser más sensible a la cultura en el futuro, sino que otros aspectos de su formación que tienen que ver con la formación ética o el respeto hacia las otras personas, el interés por el mundo que le rodea. Pienso que la formación en el patrimonio cultural, la sensibilización, le puede, en el ámbito de su desarrollo armónico, de sus juegos, si se inserta el aprecio por el patrimonio cultural y por otros factores culturales. Yo creo que en el mundo anglosajón, por ejemplo, el hecho de que los niños aprendan música desde pequeños, bueno, no es una garantía de que se vayan a ser buenas personas el día de mañana, pero entiendo que les hace más sensibles también a todo lo que les rodea, no solo en el ámbito de la propia música o la propia cultura, sino en el ámbito de las ciencias sociales o del medio ambiente o de las colectividades. Yo creo que al final estamos dando vueltas a esa visión siempre, ¿no? De considerar el patrimonio cultural como algo no selectivo, no elitista bajo ningún concepto, ¿no? Antropológicamente hablando, tampoco respecto de las distintas capacidades o distintas sensibilidades que puedan tener las personas, ¿no? Y en ese sentido, el Monumentos para Todos es una estrategia que busca no solamente el primer nivel, que sería la supresión de barreras físicas, sensoriales, arquitectónicas o de otro tipo, a personas que no tienen todas las capacidades,
sino también pensando en el hecho de que el patrimonio cultural no necesariamente, quizá conforme o contrariamente a lo que en otras épocas se ha hecho, es decir, no hay una especie de exclusión de los bienes del patrimonio para no tener políticas de accesibilidad, porque hay que respetar antes el valor que tienen unas ruinas históricas o el hecho de no poner instalaciones eléctricas para su uso. Esto entendemos que no es así. Monumentos para Todos es, por ejemplo, que una iglesia pequeña de un pueblo con personas mayores pueda seguir teniendo condiciones de confort, de calefacción, de climatización, pueda tener altavoces, pueda tener luz eléctrica y sin embargo todo esto pueda ser perfectamente compatible no solo con el máximo respeto a los valores del monumento, sino con una adecuada restauración. Y la política de Monumentos para Todos pretende precisamente insertar, armonizar todos estos aspectos. En primer lugar, los evidentes, que son la supresión de barreras, hasta donde se puede llegar. Es un reto el hacer compatible la accesibilidad integral con el valor del monumento, pero también estos otros aspectos a los que me he referido. La Feria ARPA, hoy Bienal ARPA, también ha sido para nosotros un reflejo, un reto de lo que es la evolución de un certamen, de un encuentro nacional e internacional que evoluciona a la vez que el propio concepto de patrimonio cultural tiene en relación a su percepción social, ¿no? Lo que nació como una feria muy comercial o con carácter fundamentalmente comercial se ha ido convirtiendo progresivamente en un encuentro de profesionales, pero hemos querido siempre que fuera un encuentro social en torno al patrimonio cultural. Hemos primado mucho más los encuentros sociales en torno al patrimonio, los congresos, las jornadas técnicas, encuentros entre gestores, y también hay empresarios que venden productos o servicios que también se encuentran. Pero hoy ya ARPA es una bienal donde la innovación en la visión del patrimonio y en la gestión del patrimonio es la protagonista. Ese mismo concepto de innovación es el que aplicamos a la propia ARPA. La idea es continuar con ese certamen como un gran encuentro bienal, bianual, y bueno, el próximo es en noviembre de 2014, este mismo año, pero esperamos continuar hasta siempre. Es bueno que las estrategias públicas, las políticas públicas, no solo en el patrimonio cultural, sino en otros ámbitos, sepan armonizar lo que es la visión innovadora, la sangre nueva, personas que tengan capacidad de ver de manera nueva las cosas para seguir innovando, con unas estrategias fuertes, unas estrategias permanentes en cuanto a sus objetivos. Y por lo tanto, quizá este ha sido el aspecto más interesante, ¿no? Hemos podido mantener, con esa visión nueva que hemos procurado tener, pero estrategias como la del Plan País y la utilización del territorio como instrumento de trabajo, que han sido capaces, que necesitan tiempo, que necesitan una inercia para ponerse en marcha y que no son suficientes los periodos electorales de 4 años para ponerlas a prueba, y yo creo que esto ha sido una circunstancia más favorable. Por otra parte, ahora se está redactando un nuevo plan que va a sustituir al Plan País, que el año 2012 finalizó su vigencia, aunque ha estado prorrogado hasta el 2014, y que tendrá su vigencia nueva hasta el año 2020. El Plan 2020 lo vamos a llamar homólogamente al Plan Europeo. Y bueno, creo que va a ser también un aporte de nuevas ideas sobre las ya que van a desarrollar las estrategias de utilización del territorio, de visión holística, integral del patrimonio como herramienta adecuada, pero con algunos aportes nuevos. Estamos a punto de finalizar este plan y, bueno, por ejemplo, una de las líneas que puedo avanzar es que lo que queremos es ya definitivamente implementar una estrategia que haga que sea la sociedad civil la que tenga la capacidad en la decisión de intervenir en el patrimonio cultural, y que la Administración, aunque hay que garantizar la atención a los monumentos más importantes o siempre que los monumentos no se pierdan, pero que el papel del Estado sea mucho más de ayudar, a dinamizar, a ayudar con convenios, con subvenciones, con apoyos a lo que la propia sociedad civil tiene, la propia sociedad, las asociaciones, gestores, promotores privados que inviertan en el patrimonio, no que sean mecenas del patrimonio, sino que sean inversores en el patrimonio cultural. Todo esto es lo que el plan va a procurar a partir de una serie de líneas estratégicas. Más que ver con el hecho de tener en cuenta esa autenticidad en el origen del mismo patrimonio cultural, que no está hecho
necesariamente ni cuantitativamente en su mayor parte por la Administración. Estamos ahora mismo en un conjunto histórico que tiene unas celebraciones populares que han sido reconocidas con una declaración cultural y que es el pueblo. La Administración lo que hace es reconocer al cabo de muchos años, de mucho tiempo, que esto tiene un valor para todos por encima del que lo creó, pero no es la Administración la que lo ha creado. Por lo tanto, el mismo pueblo que lo creó lo tiene que seguir atendiendo y será la mejor garantía de que eso llegue a muchas personas y que se mantenga con los recursos adecuados, también con recursos públicos, pero no solamente cuando lo decidan las administraciones públicas. Bueno, esta estrategia yo creo que por lo tanto no es una abdicación, sino volver a la naturaleza de las cosas. No solamente dentro de la estrategia de la Junta de Castilla y León o de la Administración que represento, sino en general en el mundo del patrimonio cultural, el mundo disciplinar del patrimonio cultural. El concepto de patrimonio ha ido cambiando en los últimos años y cada vez más tiene importancia no solamente los bienes materiales o el patrimonio tangible, sino que se valora mucho el patrimonio intangible. Incluso, diría yo que este sería un segundo paso, se está estableciendo que el valor intangible es indisociable del valor material o del valor tangible de los monumentos, de los productos arquitectónicos o arqueológicos, ¿no? Es más, se dice que tienen valor patrimonial en tanto en cuanto hay siempre asociado un valor intangible de la sociedad que lo aprecia, que se identifica, que se siente conciencia identificado con ese propio bien. Por lo tanto, la tercera conclusión sería que el patrimonio inmaterial y el material siempre están unidos. Esta clasificación para la Semana Santa de Bercianos de Aliste incluye fundamentalmente sus procesiones, pero se citan y se incluyen expresamente los enseres, algunos con más valor histórico y otros con menos, las imágenes religiosas, la iglesia donde se celebran los cultos, el recorrido de la procesión, en fin, estamos hablando también de parte material. Por lo tanto, seguimos hablando de material e inmaterial. Aunque yo creo que también no hay que olvidar que al final las administraciones, los responsables que tenemos que gestionar el patrimonio cultural y la propia sociedad, pues necesita también estar sabiendo de qué está hablando, ¿no? Porque creo que en ese sentido es muy importante tener una responsabilidad de vincular el patrimonio inmaterial a los sitios, a los hechos, a las fechas donde se celebran, porque si no, bueno, creo que si no podemos estar cayendo en un simple reconocimiento social honorífico, si se me permite, de manifestaciones culturales muy abiertas. Por ejemplo, en España recientemente se ha declarado como bien inmaterial el flamenco, en Portugal el fado, que bueno, pues está bien ese reconocimiento, pero es difícil la gestión desde el punto de vista del patrimonio cultural por parte de una sociedad o de una comunidad local de ese bien. En este sentido, aunque sí que ha habido, gracias a estar juntas las dos direcciones dentro de una única consejería, pues ha habido acercamientos interesantes para el ciudadano, que es al final para el que trabajamos, pues como decía, es único, ¿no? Pero aún así también hemos notado esa fuerte inercia a la que antes me refería. Y todavía está por hacer el que ellos entiendan desde el turismo, muchas veces el que nosotros cuando atendemos un territorio cultural, la marca territorio es muy importante, aunque el retorno económico, el retorno en términos de producto turístico, tarde tiempo en producirse, ¿no? Esto a los que son responsables del turismo, exclusivamente del turismo, a veces no lo entienden, vienen mucho del mundo de la industria y necesitan un rendimiento económico a corto plazo. Por eso, incluso estando dentro de la propia consejería, pues a veces no ha habido todo el desarrollo, toda la sinergia que podríamos haber aprovechado o no se ha aprovechado bien. Todavía tenemos que desarrollar estos proyectos que puedan ser presentados al programa Marco, pero es evidente que sí, nosotros estamos convencidos de que tiene que haber políticas de desarrollo territorial en los que la visión de la intervención en el patrimonio cultural se relacione directamente con las políticas de puesta en valor, de difusión cultural ligadas también al desarrollo económico por el turismo. Esa visión del patrimonio cultural como un servicio público y desde una visión de aportación a la cadena de valor, hay que animar a que los privados, sean propietarios o no lo sean empresarios de cualquier sector, entiendan que el patrimonio cultural tan rico que tenemos en Castilla y León, pero que tenemos en España o en Portugal, en Europa en general, es un recurso hoy en día absolutamente
bueno, absolutamente competitivo en términos de competitividad, ¿no? Es no deslocalizable, tiene un carácter de atractividad de otros negocios altamente influyentes, y todo esto hay que hacérselo, quizá todavía no se sabe, no se ha sabido los propios que trabajamos en el patrimonio, a quienes tienen como trabajo buscar el beneficio legítimo de las empresas, pues buscar que son realmente un recurso que puede pelear en términos de competitividad económica absolutamente con ventajas en nuestro territorio. Esto pasa por hacer ver tanto a los propietarios privados como a las empresas de servicios, que no necesariamente se dedican solo a la cultura, pueden dedicarse a un turismo, a poner un valor en territorio, a los productos gastronómicos. Es una visión muy positiva, primero porque tiene una gran tradición cultural, no suficientemente desde España valorada. Hemos sido países que quizá estando tan juntos hemos vivido espalda con espalda. Y sin embargo, el pueblo portugués es un pueblo también con una gran profundidad cultural a lo largo de todos los siglos de su historia, y con una gran delicadeza en el tratamiento y en el respeto a lo que han sido las manufacturas del pasado, edificios, ciudades. Yo creo que en general están mejor cuidados los bienes patrimoniales que en España, que en Castilla y León. Quizá la parte negativa es que Portugal, como España, ha pasado por una gran crisis económica, y además tiene, respecto de España, pues la administración tiene mucha carga de muchos bienes patrimoniales que por decisiones políticas del pasado pues ha asumido como propias, colecciones de monasterios, de palacios, que hacen realmente a veces muy insostenible desde el punto de vista de la gestión pública esos bienes patrimoniales. Creo que en ese sentido Portugal tiene un problema, la administración portuguesa, ¿no?, de sostenibilidad a la hora de poder mantener ese gran paquete monumental que sin embargo la administración española no tiene en propiedad, lo tiene como competencias pero no es la propietaria. Y yo creo que eso quizá, lo que yo he visto algunos ejemplos magníficos de proyectos de sustentabilidad en el territorio del Duero, de grandes antiguos monasterios, que se tienen que convertir necesariamente en edificios usables, rentables para el pueblo, que se convierten en pequeños museos comarcales, pero que gestionan los propios ayuntamientos. Esta sería la contrapartida positiva a esa insostenibilidad que tiene Portugal, me parece a mí, en muchos de sus bienes culturales.